Bien, chicos y chicas, entonces la clase de hoy es principalmente, bueno, se titula Utopías urbanas, Revolución Industrial, Crisis e Ingeniería Social, porque aborda principalmente los proyectos utópicos que nacen ya más o menos en la altura de la segunda revolución industrial, donde ya se empieza a reflexionar un poco de cuáles son los efectos de la industrialización en las ciudades y cómo es la calidad de vida de las personas, y varios empezaron a pensar cómo deberían ser, eh, que es algo que es en alguna medida el nacimiento de el, la planificación urbana contemporánea. Entonces lo primero es como conceptualizar, porque aquí se empieza a hablar también en la literatura sobre qué es la utopía, o qué son las utopías urbanas. Entonces aquí normalmente hago la pregunta cuando estamos en clases presenciales, sobre todo, surge alguna discusión sobre justamente qué creen ustedes que significa utopía. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa utopía? Es como un lugar ideal. ¿Es un lugar ideal? Bien. ¿Qué más podría ser una utopía? Eh, Como que todo coexiste. Ya hay como una armonía entre lo que existe. Bien. Es un plan ideal, algo que se imagina y que se piensa como algo, entre comillas, perfecto. Ujú. Bien, sí. Todas esas conceptualizaciones de algo que funciona perfecto, que es armónico, que que es coherente en sí mismo, ¿cierto? Donde si es urbana estamos hablando de especies de hábitats en que todo funciona, en que hay coexistencia entre lo humano, lo natural, lo tecnológico, etcétera. Pero si vamos a la etimología, que es la ciencia que estudia las palabras, y separamos la palabra utopía en dos, está la palabra que significa sin, y utopía, que significa lugar. Entonces, utopía significa sin lugar, que no existe. Entonces, también podríamos conceptualizar la utopía como algo inalcanzable, ¿cierto? Como una perfección que en verdad nunca vamos a solucionar, o a la que nunca vamos a llegar, que es una idea de un imposible. Esa también es la idea principal de Utopía, del el libro de Tomás Moro, ¿cierto? Hay un espacio al que podemos aspirar y podemos soñarlo, pero no lo vamos a llegar nunca. Es un lugar que no tiene lugar, es una utopía. ¿Sí? ¿Se entiende que tiene esas dos acepciones entonces? Por un lado, lo que nos gustaría alcanzar, pero por otro lado también lo que es inalcanzable. ¿Se Sí, se entiende? entiende. Profe, quería hacer un comentario Claro. de que yo en cuarto medio tuve que hacer una ciudad utópica. Entonces, es súper interesante como ver esta ciudad utópica, e incluso un poco compararla con la que yo planifiqué. Igual es entretenido. Oye, qué divertido tu colegio. Sí, es que estaba en el humanista, entonces Ah, en historia tenía que ver la ciudad utópica en cuarto medio. oye, súper interesante. Me voy a cambiar a tu colegio. Es un excelente ejercicio y es lo que vamos a tratar de hacer un poquito en este curso. Así que qué bueno que tengas experiencia ya en diseñar ciudades utópicas. Eh, ¿Alguna otra experiencia? ¿Alguien más ha tratado de diseñar en distintos niveles, ¿no? Como uno a veces hace dibujos, yo por lo menos que me gustaba harto dibujar, sobre todo en los primeros años de la carrera, después ya no lo hice tanto, lo olvidé, pero principalmente dibujaba cuestiones que eran utópicas, que no eran reales ni posibles. ¿Alguno dibuja? ¿Alguno escribe sobre utopías, por ejemplo? ¿Alguno lee cuestiones de ciencia ficción, utopía? Porque no les voy a preguntar si ven películas distópicas, porque todos vemos películas distópicas todo el tiempo, es como el principal tópico del cine las últimas décadas. Pero sobre utopías, mira, esto es interesante porque en verdad hace bastante rato, diría yo, desde principios
desde mitad del siglo XX, en que en verdad no hay una, y eso es una de las cosas que yo he estado investigando por mi tesis de doctorado. Eh, desde mitad del siglo XX en adelante hay pocos o hay pocos representaciones o intentos de representación de ciudades utópicas, hay más bien de ciudades distópicas. Y ahí hay un montón de literatura relacionada con la arquitectura, hecha por arquitectos y arquitectas y urbanistas, sobre distopías más que de utopías. Nos desacostumbramos en algún punto de la historia a pensar el futuro en forma positiva y lo hemos estado pensando en forma negativa. Y ahí están, bueno, es difícil conceptualizarlo, pero por ejemplo los intentos que hizo Archigram en los años 60 son más bien distópicos que utópicos, ¿no? Como vivir en máquinas y ese tipo de cosas. Eh, y ahí, desde ahí en adelante, temas como relacionados con utopías urbanas es difícil encontrar. Peter Hall también tiene un libro que lo hemos estado conversando, donde muestra también algunas ciudades del mañana, y eso fue, pero la mayoría son antiguas, hay pocas nuevas, y eso es interesante. Bueno, entonces estábamos contextualizados, estábamos hablando un poquito en la historia de la humanidad, ¿cierto? En la revolución industrial y en todo lo que significaba como impacto al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? De las primeras ciudades que se industrializaron, sobre todo en Inglaterra y en Europa. Y justamente allí, evidentemente, muchas personas empezaron a notar que las ciudades no estaban funcionando y que las ciudades lamentablemente tenían, o para bien o para mal, ¿cierto? El desarrollo industrial les trajo un montón de problemas y empezaron a nacer distintas iniciativas, algunas más reales que otras se quedaron más bien en el pensamiento, pero otras trataron de llevarse a la realidad, de distintas personas, pero aquí sobre todo, o la mayoría, sobre todo los del principio, acá mostramos en esta clase, hablamos de 6 principalmente, eh, los primeros 4 no son ni arquitectos ni urbanistas, sino que son principalmente empresarios, y eso es una cuestión interesante, porque quienes empezaron a pensar la ciudad, la ciudad utópica, la ciudad que solucionaba los problemas de la revolución industrial, eran principalmente los dueños de las grandes empresas o de alguna parte de las empresas, que estaban inspirados todos en las ideas socialistas que empezaron a llegar a Inglaterra desde otras partes del mundo, principalmente desde Alemania, e incluso desde Rusia, un poquito posterior, ¿cierto? Las revoluciones socialistas empezaban a aparecer en el mundo y esas ideas empezaron a llegar a estos empresarios en Inglaterra que empezaron a pensar nuevas formas de hacer ciudad. Entonces, la mayoría son utópicos, socialistas utópicos, de hecho los 4 que aparecen allí lo son, pero al mismo tiempo son dueños de la propiedad. Recuerden que habíamos hablado de que en principio esta clase burguesa inicial era una clase revolucionaria, era una clase muy inspirada incluso en algunos, al mismo tiempo que era algo como medio eh, ecléctico, ¿no? Como que sacaban pedazos de distintas partes. Evidentemente su actividad empresarial estaba inspirada en el liberalismo y en Hayek y en Smith, pero sus ideas más políticas de cómo se organiza el Estado estaban más en el socialismo. Y luego ya los últimos 2 ya son el final de lo que nosotros llamamos utopías urbanas de esa época, pero ya son, ya son ingenieros, ya son diseñadores, eh, que son Ebenezer Howard y Arturo Soria, que ya son profesionales del diseño de ciudades, o son los primeros profesionales del diseño de ciudades propiamente tal. Entonces esa es como la principal diferencia, por eso están remarcados un poquito más grandes estos últimos, porque son ya cuestiones un poquito más elaboradas que los anteriores. Entonces ahí aparecen algunos datos sobre los autores, pero no voy a profundizar sobre ello porque no hay tanto tiempo, pero ahí está un poquito también cómo, cuáles son los temas que inspiran a personas como Robert Owen, cuya principal idea se llamaba Harmony, ¿cierto? Por ahí dijeron que
que justamente una utopía era una especie de armonía. Em, es un comerciante, negociante que se transformó también en político. La mayoría también de estos empresarios participaban de política, de círculos de discusión política, ahí también se formaban como socialistas, etc. Pero Robert Owen tenía una particularidad, que él todavía tenía como una imagen utópica del área agrícola, de la ciudad, o de cómo era el ambiente urbano, o no urbano, sino que agrícola, cómo era el hábitat previo a la Revolución Industrial, y todavía estaba muy enamorado de esa parte, de cómo funcionaba el campo y cómo eran los colores del campo, cómo funcionaba la convivencia social en pueblos más pequeños, etc. Entonces él plantea justamente esta idea que se llama harmony o armonía en español, y empieza a plantear algunos temas, no tanto en papel, ¿cierto? No eran dibujantes en particular, eran más bien pensadores, y empiezan a pensar cómo deberían ser las ciudades, y él empieza a desarrollar algunos principios, ¿cierto? Hemos hablado también de esto. Lo que alimenta las utopías o este tipo de cosas son principios, ¿cierto? Son ideas principales, son objetivos principales. Owen decía, bueno, una ciudad debería tener entre 300 y 2000 personas, ojalá entre 800 y 1200, porque ese es como el número más bien perfecto. Estuvimos hablando en cursos anteriores sobre qué pensaba, por ejemplo, Aristóteles respecto de las ciudades. ¿Alguien se acuerda cuántas personas decía Aristóteles que tenía que tener una ciudad? En Grecia. ¿Nadie se acuerda? No, profe. ¿Cómo se Aristóteles cuenta? decía que la ciudad debería repartirse en 5040 partes. Y eso significaba que si una familia tiene entre 4 o 5 personas, estamos hablando entre 20.000 a 25.000 personas. Eh, Robert Owen decía mucho menos, máximo 2000. Y además había que tener en esa ciudad 0,4 hectáreas o un acre por persona, por cabeza. Y eso ya entregaba como algunas dimensiones más o menos de lo que pretendía él como ciudad, que son ciudades bastante pequeñitas. Eh, y bueno, hay una organización funcional y de la edificación en torno a una plaza, en forma de paralelogramo, él decía. Se podrá tomar la iniciativa de construir estos pueblos terratenientes, capitalistas, compañías comerciales. Él pensaba que eran los empresarios los que eran, eh, o agrupaciones grandes de comerciantes, los que eran quienes tenían que entregar estas unidades habitacionales con estas medidas a sus trabajadores. O por otro lado también las asociaciones cooperativas también podían participar, pero él decía principalmente, los que somos dueños de tierra, los que somos capitalistas, deberíamos diseñar esto y entregarlo a nuestros trabajadores para que tengan calidad de vida. Eh, pero al mismo tiempo que se creaban, también podían existir especies de trabajo, o que lo producido, ¿cierto? También es un poco ahí como en la mitad, ¿no? Como entre el capitalismo y el socialismo. Dicen como, no, los capitalistas son los que tienen que construir, pero después lo que se produce es como de la comunidad completa, ¿cierto? Una idea socialista mezclada con una capitalista, pero así era, así era la ambivalencia de esta clase, de la clase burguesa en los principios del desarrollo. Y bueno, también existían ciertas obligaciones para la comunidad respecto de ciertas autoridades, también estaba lo político incluido, entonces era toda una especie de ensamblaje de instituciones, formas urbanas, formas de espacio público, formas de producir y de repartir el producto del trabajo. Que más o menos esta es una recreación, no es algo que haya dibujado Owen, se debería ver más o menos de esta forma. O sea, si aplicamos este principio de edificios colectivos con una plaza central en tipo paralelogramo, más o menos para esta cantidad de personas, que son entre 800 y 1200, resulta esta forma urbana que debería estar inserta en el campo. Y esto trató de llevarse a la, a la práctica, ¿cierto? Robert Owen empezó a convencer gente, convenció a menos 1000 personas,
y compraron un sector cerca de una ciudad eh, inglesa, y diseñaron en 1825, estamos hablando de 200 años antes, el pueblo llamado Harmony, que fue un fracaso total. La gente que al principio había creído en Robert Owen y empezaron a colocar incluso dinero para construir esto, y cuando lo empezaron a ver dijeron como esto no parece que no queremos vivir tanto en esto. Eh, y se fueron arrepintiendo en el camino y dejaron de seguirlo. Eh, y finalmente no fue, a pesar de que hay algunas cosas que todavía, o sea, que se documentó que existieron, que empezaron a construirse, después la gente dijo como, no me interesa tanto vivir en esto, en Harmony. ¿Qué les parece, qué les llama la atención? Que si miran esta imagen, ¿qué imagen Es les queda? como, es como un campo de concentración. Es como un campo de concentración, ¿cierto? Es como una cárcel. Yo creo que en parte eso, el que sea como, la traducción de estos principios que son bastante interesantes, que uno podría decir como, oye, estoy de acuerdo con estos principios, la traducción espacial deja bastante que desear porque más bien parece una cárcel. Seguramente eso desalentó a muchas personas cuando empezaron a ver los planos de esto y cómo se empezaba a construir, dijeron como, parece que no me interesa tanto vivir en una cárcel. Cosas que son interesantes de revisar este proyecto, justamente esta forma de planificación urbana que hasta este espacio de la historia no existía, ¿cierto? La ciudad iba creciendo desde la época medieval, estamos hablando de 1500 años, o sea, ya llevaban 300 años haciendo ciudades así nomás, sin ningún tipo de planificación, sino que básicamente en función de las necesidades de crecimiento, la ciudad iba creciendo con poca planificación. Entonces, ese sí es un aporte de Robert Owen, que empieza a pensar de nuevo en modelos territoriales y la adaptación de ciertos modelos que son como idearios en cuestiones espaciales, y se empezó a ver de esta forma, y además de eso, él pensaba que debía estar inserto en todo este espacio de agrícola, ¿cierto? Como volver la ciudad a lo agrícola parecía un tema también que muchos deseaban, eso también es interesante. Por otro lado, Fourier, ¿cierto? En Francia, ya no en Inglaterra y en Estados Unidos. Robert Owen se pasaba como tenía empresas en Inglaterra y en Estados Unidos. Por otro lado, Fourier en Francia, también un empresario que había tenido mucho dinero, pero que después también lo perdió. em, y también Charles Fourier era más bien, o participaba de sociedades capitalistas y liberales más que socialistas, por eso yo decía como no todos son socialistas, pero también estaba inspirado en alguna medida en algunos ideales socialistas, sobre todo porque plantea esta idea de de que de que hay posiciones sociales diversas y que todas esas deberían vivir en armonía en un espacio. em, y que hay cuestiones importantes para las personas como poseer un terreno, el aspecto relacionado con la propiedad privada. Todas esas ideas en verdad no son del socialismo, sino que son más bien del capitalismo, pero cuando empezó él a pensar cómo debería ser la ciudad o cómo deberían ser los hábitats de los trabajadores, empezamos a ver las líneas socialistas que evidentemente, a pesar de que él no formaba parte propiamente tal ni del partido ni de logias socialistas, sino que más bien todo lo contrario. Evidentemente las ideas socialistas atravesaban un poquito a todos los pensadores europeos de esta época. Es muy difícil salirse de allí porque eran los temas que se discutían. Y lo que planteó en principio, más que una ciudad, es un gran edificio, él también inspirado arquitectónicamente en los grandes edificios de la realeza francesa, ¿cierto? El Museo del Louvre era antes el Palacio Real, y esto se parece bastante al Museo del Louvre ahora. Empieza a pensar que las personas también en el campo deberían construir nuevas ciudades, en este caso nuevas ciudades más bien de tipo edificio, y él lo llama los falansterios. También empiezan a construir algunos, ya vemos edificios un poquito más complejos, de 4 o 5 pisos,
¿cierto? Este edificio es bastante grande, no es como un edificio pequeñito. Esto es 4 o 5 pisos, por lo tanto, estos son algunas cuadras de diseño de edificio, por lo tanto, aquí cabe mucha gente. Y él plantea esta idea que es súper interesante, que es una idea más bien como incluso de la ilustración, que habla un poco de las etapas evolutivas o evolutivas, él le pone ecoevolutivas, en verdad, porque dice como el desarrollo de las personas, ¿cierto? Nacemos salvajes, él está hablando de la humanidad, no de la época, sino que nacen salvajes, después nos volvemos bárbaros, después desarrollamos patriarcado, luego civilización, luego el desarrollo industrial, y él, desde esta parte en adelante, él lo plantea como una utopía, ¿cierto? No como algo que está hecho, ¿cierto? La civilización, el desarrollo industrial, ahí están, en ese espacio. Y él dice, los siguientes pasos son el garantismo, ya sí son ideas socialistas, es básicamente la idea de un Estado o de una organización social superior que garantiza ciertos derechos, cierta forma de vida mínima. El sociantismo, evidentemente, no le llama socialismo porque él pertenecía a las logias más bien capitalistas o a los grupos de influencia liberales, pero dice, igual debe haber un sociantismo donde todas las personas se llevan bien y no hay, evidentemente no dice lucha de clases, pero sí dice como socialmente debe ser como equilibrado, pero no le llama socialismo, sino que le llama sociantismo. Y finalmente la última etapa de la ecoevolución es justamente la armonía o el armonismo. Y ahí es donde nace, donde dice, donde van a nacer como unidades de habitación importantes los falansterios. Los falansterios eran estos edificios que ya habíamos visto antes, ¿cierto? Que tenían espacios privados y espacios colectivos. Privado, ¿cierto? Pensando en que este pensador francés era capitalista, por lo tanto él pensaba que la propiedad privada era importante. Entonces, ahí ustedes ven que en cierta parte de los edificios, en el piso 4 y 5, por así decirlo, hay departamentos privados, no son públicos como otras utopías que hay por ahí. Pero también hay muchas cosas que son de tipo pública, ¿cierto? Salas de reuniones, donde habitan los niños, los entrepisos, las plantas bajas que sirven para pasar vehículos. En este tiempo el desarrollo del automóvil no era tan industrial, no había tantos automóviles, pero ya estos utopistas, la mayoría ya incluía el automóvil como parte importante de sus diseños. Entonces la planta baja debe tener la altura y los anchos suficientes para que un automóvil pueda pasar. Todo ese tipo de cosas empezaban a aparecer ya en estas utopías. Em, bueno, para terminar también la idea sobre Falamsarios, ustedes ven esa imagen, todavía sigue pareciéndose mucho a una cárcel, muy similar a lo que pensaba Owen, ¿no? Como que tiene esa impronta y esa imagen. Se desarrollaron pedacitos de edificio, ningún falansterio se alcanzó a completar, pero sí se construyeron algunos sectores o algunos edificios con su patio central que empezaban o que evocaban, y justamente en este diseño como de multiniveles, donde había ciertos niveles que se eran para ciertas cosas, y habían edificios y departamentos privados empezaron a aparecer sobre todo en las principales ciudades francesas, eh, y que siguen existiendo hasta hoy, justamente en estas áreas centrales o en los centros de, mm, de París, de Lyon, principalmente. Entonces, que son las ciudades industriales, las primeras ciudades industriales francesas, ¿cierto? Ninguna resultó en el campo como lo pensaba Fourier, pero sí en la ciudad, que en ese tiempo tampoco estaba tan desarrollada como hoy día, ¿cierto? La ciudad estaba en el contacto directo con el campo, porque eran ciudades que recién iban creciendo. Otro utopista, este sí, ya más bien socialista, es Godin. Vive más o menos en la misma época que Fourier, pero se encontraba en otros círculos, ¿cierto? No en los círculos capitalistas, sino que este sí ya era parte de las filantropías y los grupos de discusión socialista. Y aquí él incluye justamente en estas ideas la idea de la copropiedad, que también es un tema nuevo, que es una idea como intermedia entre lo que planteaban los liberales, que decían como la propiedad privada es súper importante para el desarrollo de las personas,
versus los socialistas que decían que todo, o que la mayoría de las cosas deberían ser colectivas. Estoy poniéndolo como maximalistamente, ¿cierto? Como esas eran las grandes ideas. Evidentemente después en el intermedio había un montón de cosas, un montón de grises, y justamente entre esos grises están las ideas de Godin, que planteaba que la ciudad, y que gran parte de la ciudad y de los edificios que conformaban la ciudad deberían generarse a través de contratos de copropiedad, ¿cierto? Donde muchas personas, o varias por lo menos, sobre todo las que son por parte de la comunidad, deberían ser propietarias del suelo y de los edificios. Y eso también lo llevó a la industria, y también generó también empezó como a nacer la idea, no a nacer, sino que más bien como consolidarse la idea de que las industrias podían ser de propiedad cooperativa, ¿cierto? De que muchas personas, sobre todo algunos de los trabajadores, formaran parte de los propietarios de las industrias. Y eso, bueno, lo plantean en un libro que se llama Soluciones Sociales, y eso después lo va a llevar a justamente su propuesta de ciudad, que se parece bastante a las de Fourier, pero tiene estas pequeñas ideas o pequeños ideales utópicos que van a en alguna medida como contrastar con lo que propuso Fourier, a pesar de que se parece bastante, pero hay unas cuestiones justamente relacionadas con esta, ¿cierto? Con la copropiedad, la cooperativa, que son un poquito distintas. Entonces, Godin plantea la idea de familisterio, ¿cierto? Distinto al falansterio, que venía de la idea de falange, que es una idea más bien política. El familisterio es justamente esta idea de que la propiedad debería ser parte o que la propiedad de todo el edificio, en este caso que si ustedes ven, se parecen bastante a la idea de Fourier, y de que el suelo de ese edificio fuera de propiedad de las familias que vivían allí. Recorta bastante la idea de Fourier, dice como deberían haber apenas 3 bloques cerrados de 4 plantas, 4 pisos, con patios cubiertos por cristales, ¿cierto? Con la posibilidad que nos entrega el cristal, esto ustedes lo deberían conocer en otros cursos, ¿cierto? La posibilidad constructiva que nos entrega en esta época el desarrollo del metal y del cristal nos permiten este tipo de cosas. Donde hay servicios, los edificios hay servicios anexos, escuelas, teatros, lavanderías, baños públicos, tiendas, cooperativas, guarderías. Pero en alguna medida se renuncia, hay cuestiones colectivas, hay cuestiones privadas, hay propiedad cooperativa, pero él dice, o Godin dice, no vamos a obligar a que las personas hagan todo juntas, o esta idea como de vida en común que planteaba Fourier, sino que más bien hay una idea también como de autonomía familiar, por eso se llaman familisterios, son edificios que agrupan familias, pero que no las obliga a hacer todas las cosas juntos, sino que más bien de llegar a ciertos servicios o de usar ciertos servicios públicos que están pensados para todos, pero no de forma obligatoria. Eso cambia un poquito también el concepto anterior. De estos edificios sí se construyeron un poquito más, de hecho hay uno que todavía existe y que es bastante famoso, que está en Guisa, una ciudad francesa. Es un edificio justamente de 3 bloques cuadrados, con patios que son tapados o que son cubiertos por una cubierta de cristal, de vidrio, para 1.200 personas. Es más bien es una reducción del falancerio, como el falancerio era mucho más grande y tenía muchas más patios, muchas más partes. Esto más bien una cosa acotada. Y también se construyeron otros en otra época, estamos hablando de 1880, hace 150 años, un poquito más pequeños para 600 personas. Y esta era más bien como la imagen que se presentaba justamente con estas ideas de proyecto. Este es el espacio donde se comparten el juego los niños siempre en espacios cubiertos. Esto era como lo más interesante, o algunas cosas de las más interesantes, sobre todo de las que cambian respecto de la propuesta de Fourier. Mucho espacio cubierto versus Fourier, que planteaba estos grandes patios donde se suponía que ocurría la vida en común. Y así más o menos debería verse, o deberían verse estos edificios. Esta fórmula, los familisterios fueron usados en muchos lugares del mundo para desarrollar las primeras viviendas sociales.
De hecho, se parece bastante a algunos edificios en Valparaíso, que son las primeras viviendas sociales de Chile. Bueno, que ahora están reformados, ¿cierto? Pero que forman parte de estas ideas utópicas de un espacio central donde alimenta las entradas a los departamentos privados y a los espacios comunes que van a albergar algunos usos comunes, pero donde principalmente están como estas familias compartiendo un espacio que además tiene como cierto grado de propiedad, porque evidentemente este espacio que ya no es un patio, sino que más bien como un patio cubierto, entrega como otra característica, ¿cierto? Y esas podrían ser como las principales diferencias con el falansterio, que es una cosa bastante más grande y bastante más parecida a una cárcel, donde esto ya empieza a parecerse a los edificios que hoy día conocemos y que inspiró muchas de las viviendas sociales en el mundo, como les contaba. Otro utopista, en este caso ya Tony Garnier, ¿cierto? Ya era arquitecto y urbanista, pero que sus ideas no alcanzaron como un nivel de desarrollo tan profundo, porque en verdad, bueno, lo vamos a ver justamente ahora, porque en verdad sus ideas no eran tan relacionadas como con los proyectos anteriores, que eran sobre proyectos de hábitat en específico, sino que Tony Garnier fue uno de los primeros que empezó a pensar cómo debería ordenarse la ciudad. La ciudad industrial, que es su idea o su utopía, su propuesta, era más bien cómo ordenamos la ciudad más que cómo es físicamente. También es un pensador socialista, ¿cierto? Que empezó a pensar ya un poquito posterior a los otros, ¿cierto? De manera más profesional, en cómo dar respuesta a las necesidades de vivienda, trabajo, producción de energía, eran unas cosas que le preocupaban bastante, que a los otros no se les pasó por la cabeza que la producción de energía podía ser algo que las ciudades iban a tener que solucionar en el corto plazo, de transporte, de estudios, de ocio, la luz, la vegetación, la ventilación, ¿cierto? Ya cuando empiezan a aparecer todos estos conceptos y alguien, en este caso Tony Garnier, empieza a pensar cómo ponerlos a jugar a todos al mismo tiempo, estamos ya pensando en ideas bastante más complejas de cómo debería ser la ciudad. Este es el primer planito que genera Tony Garnier respecto de cómo debería ser la ciudad, y si se fijan es bastante distinto a Harmony o a los Familisterio o a los Palansterios, es más bien una idea de zoning o de planificación de la ciudad en función de distintas partes. La ciudad industrial, como él la plantea, es una idea inspirada en el socialismo, que nace un poquito a principios de 1900, que no es muy bien recibida por los capitalistas y los conservadores, porque básicamente está poniendo las reglas del juego al diseño de la ciudad, cosa que evidentemente a quienes tienen el poder económico no les gusta hasta el día de hoy. Y lo plantea de la siguiente forma: es una ciudad sin propiedad privada. Es una ciudad más o menos para 35.000 personas, que diferencia muy bien 4 funciones principales y las separa en el espacio. Por un lado está la residencia y el centro, ¿cierto? Junto con los espacios de salud, están los hospitales allí. Otro es el laboral y el industrial, fuera de allí, conectados ambos por el tren, ¿cierto? Como una posibilidad técnica también que antes estaba principalmente el tren pensado para transportar mercancía. Tony Garnier dice también podemos usarlo para transportar personas desde el espacio residencial al industrial. El esparcimiento y las áreas verdes, que eran principalmente los alrededores de este sector residencial, y el transporte que les comentaba, que justamente nos permite conectar distintas partes de esta ciudad, que tiene sus partes muy separadas, porque evidentemente es incompatible. Eso lo pensamos hoy día, pero en ese momento era difícil conceptualizarlo, o no era muy normal que se conceptualizara como la incompatibilidad entre las áreas industriales y las áreas residenciales, sobre todo por la contaminación que generan las industrias, el ruido, etc. Plantea además algunas tipologías de viviendas, sobre todo en 2 pisos, es una ciudad bastante baja, en alguna medida diferenciándose de los palansterios, los familisterios que pensaban ya en 4, 5, 6 pisos. Y además se genera una jerarquía de diferentes anchuras de calles, arboladas, ya se empieza a aparecer la naturaleza en la ciudad, son bastantes conceptos que son bastante contemporáneos, sobre todo el del zoning, el vamos a separar las actividades que son incompatibles en la ciudad,
Por lo tanto, se transforma en una de las propuestas más, al mismo tiempo que no cuestiona mucho más allá de cómo funciona la ciudad, sino que sigue manteniendo la industria. No dice, vámonos a vivir al campo, como dicen los otros, sino que justamente compatibiliza distintos usos en la ciudad. Así más o menos pensaba Tony Garnier cómo serían las áreas residenciales, ¿cierto? Un sector de tipo plaza, acompañado con un parque, la plaza central del área residencial que plantea. Viviendas se fijan de 2 pisos, 3 pisos, máximo 4 pisos, y se adelanta bastante a las respuestas espaciales, justamente relacionadas con entregar vivienda, trabajo, áreas verdes y transporte a un sector de la ciudad. El principal axioma, principal idea, principal principio de esta idea es que el principal elemento estructurador de la ciudad, evidentemente, era la industria. No vamos a dejar de vivir en áreas industriales porque es la forma que se desarrolla la humanidad. Pero al mismo tiempo hay que pensar cómo desarrollamos y cómo se generan elementos que pueden convivir con la industria, algunos más cerca, otros más lejos, y empieza a planificar la ciudad en este tipo de modelos. Y bueno, esa es una imagen de cómo podrían ser las áreas residenciales de este sector. Son casas más bien pequeñitas porque son casas de obreros y obreras, ¿cierto? No son las casas, evidentemente, de las clases más altas. Todo bastante igual, ¿cierto? Todo, hay una idea socialista y también como de igualdad, no hay mucha diferencia entre las viviendas, pero al mismo tiempo la empieza a aparecer la naturaleza, ya sea en pequeños jardines o ya sea por estos grandes árboles que plantea Tony Garnier como elementos que deberían estar en la ciudad y que hasta ese momento no eran considerados como elementos urbanos. ¿Algún comentario sobre esta propuesta? ¿Alguien le interesaría vivir en una ciudad industrial de Tony Garnier, por ejemplo? ¿Se parece algo más a lo que podrían desear como una ciudad? O sea, Sí, yo creo que, perdón, dale. no sé, iba a decir que me parece igual que contrasta igual caleta con las otras propuestas de los que eran empresarios. O sea, se nota no sé si será por algo del rubro, que por el hecho de ser empresario, las primeras como propuestas estaban más acentuadas en que las personas tuvieran más enfoque en el, no sé, por vivir y trabajar, vivir y trabajar. Pero en cambio aquí este arquitecto como que toma en cuenta otros factores de la vida del cotidiano. Uh-huh, Le incluye ahí como el espacio verde. uh-huh. ¿Alguien más iba a ¿Y comentar? A mí me llama la No, o sea, atención de que no hay sistemas judiciales. En estricto rigor sí hay sistemas judiciales, pero no a las personas que les preocupaba el tema más bien de este tipo urbano no lo pensaban tanto, pero todos estos países tenían sus sistemas judiciales, por precario que fueran, ¿no? Como evidentemente eran mucho más injustos que los que tenemos hoy día, mucho menos preparados, pero había formas de resolver conflictos, sobre todo relacionados con los aspectos económicos e industriales. Eso era como muy importante para el desarrollo de la industria, que alguien pusiera orden respecto de algunas cuestiones. Pero evidentemente a los utopistas no les interesaba mucho esa parte, entonces no lo representaban en su espacio. Pero claro, uno podría pensar como, ¿y cómo se resuelve un conflicto entre vecinos en un falamsterio o en un familisterio? Seguramente si le preguntamos a Fourier, ¿cierto? Nos diría como, no, lo resuelve el empresario, que define como lo que es justo, lo que es injusto. Mientras que para Godin, que plantea el familisterio, seguramente nos dirá como, no, lo resuelve un grupo de la sociedad que está destinado a impartir justicia. Ahí podríamos empezar a especular. No está, yo no lo he leído nunca, en verdad. Pero en estos principios, con estas ideas como de cuáles son los principios que inspiran a cada uno de los proyectos, podríamos empezar a pensar cómo serían los sistemas judiciales
que más son compatibles con las ideas que tenía cada una de estas personas, ¿no? Profe, Bastián. igual, como que en relación a eso, yo como que empecé a pensar y me di cuenta igual que todas estas utopías como que trataban de regular y como que, entre comillas, como que confiaban mucho en las personas. Y encuentro que quizás por eso no existían estos sistemas judiciales, porque ellos pensaban esta utopía como algo, bueno, algo utópico, algo que no existe, y entre eso estaba como, yo creo que un ideal de persona que va a trabajar, que hace su pega, que vuelve y trabaja feliz. Y todo el rato yo sentía que todo eso no lo mencionaban, pero era como, estaba implícito, que todo el rato como que ya, si esto va a funcionar, es por... ¿Me escuchan? Se cayó el profe, pero ya va a volver. Sí, me caí un segundo. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, sí. Bien, alcancé a escuchar a Bastián y me caí. Sí, evidentemente detrás de todo esto... tengo que volver a empezar a grabar. Dame un segundito. No, me parece que ya está grabando. Claro, detrás de todo esta... de estas utopías está justamente el ideal humano, ¿no? Como una persona que no... que vive en armonía, que no tiene conflictos, que no tiene problemas. Evidentemente era algo que venía implícito con el diseño de una ciudad utópica, ¿cierto? Como un hombre utópico. Eso también va a ser como una cuestión importante, o una cuestión que más bien los utopistas en general se abstraen de eso, ¿no? Como, eh, y eso va a pasar hasta los proyectos actuales, como hoy día hacemos vivienda de cierto tipo, vivienda social, porque suponemos que las personas van a actuar de tal manera, y resulta que terminan actuando de otra, ¿cierto? Y eso les va a pasar a los modernistas, que van a decir como, no, todo este gran espacio público, por ejemplo, es para las personas, para que se esparzan, para que hagan ocio, para que hagan actividades deportivas de manera colectiva y qué sé yo, y después son espacios que nadie usa o espacios que son tomados como patios privados, ¿no? Entonces eso va a estar relativamente siempre presente en las utopías. Y que son las cosas que después lo conversábamos al principio con Neri, ¿cierto? Son las cosas que después terminan por no funcionar, son las cosas las utopías que van más allá del desarrollo de las personas. Bien, entonces vamos a seguir justamente con ya propuestas mucho más avanzadas y desarrolladas. ¿Me escuchan, cierto? No me he caído de nuevo. Sí, profe. Súper. Con propuestas mucho más avanzadas como la de Ebenezer Howard, que en este caso es un pensador británico que se empieza a transformar en profesional de la planificación urbana de a poco, ¿cierto? Es un autodidacta, no estudió en la Universidad de Arquitectura, pero sí cuando empieza a desarrollar sus propuestas, empieza a estudiar urbanismo, planificación urbana, eh, que también eran disciplinas muy, muy incipientes, en verdad no existía como un gran campo de teoría, ni de cuestiones prácticas, ni de trabajo en esa época como lo tenemos hoy día, pero sí ya empieza como a profundizar sobre estos temas de manera profesional, y él, a este pensador también le llamaba mucho la atención los temas relacionados con el campo, con la naturaleza. Y él decía, tiene que haber un punto intermedio entre el campo y la ciudad. No puede ser que todo sea industrialización y ciudad y que
las maravillas de la naturaleza estén como prohibidas. Entonces hay que buscar la forma de justamente desarrollar una ciudad que tenga ambas partes. Y ahí empieza a pensar justamente en la ciudad jardín. Él plantea un modelo, creo que lo voy a presentar un poquito después, que le llaman los tres imanes. ¿Qué es lo que atrae a una persona a irse a vivir a un lugar en específico? Evidentemente está el trabajo, eso lo entregaba a las áreas industriales, pero también está el buen vivir o la calidad de vida. Y eso no lo da el área industrial, lo da el campo, esa forma de vivir más bien tranquila. Y justamente hay un tercer imán que va a ser lo mejor de ambos mundos, que él le va a llamar la ciudad jardín. Él ya también planifica y desarrolla un modelo planimétrico relacionado con esta ciudad jardín, plantea que esta debería tener 2.400 hectáreas, con un buen valor o con un suelo agrícola que permita un suelo con la calidad suficiente que permita el desarrollo agrícola. Plantea al mismo tiempo que este suelo debería ser de propiedad colectiva y por lo tanto que todas las personas que viven allí, al mismo tiempo que forman parte son parte de la propiedad, o sea, tienen parte de la propiedad, pero al mismo tiempo adquieren ciertos niveles de responsabilidad económica respecto del desarrollo de la ciudad. Donde en la parte urbana propiamente tal, ¿cierto? Estamos hablando de 2.400 hectáreas, todo esto que incluye las áreas de suelo rural, pero donde las áreas urbanas son apenas 400, y justamente esta idea de una ciudad que está inserta en el campo, que tiene esta forma además muy pregnante, que es una forma circular, donde hay una ciudad central que tiene principalmente los servicios públicos y otras cosas, y tiene también ciudades periféricas, que tiene principalmente aspectos residenciales y su trozo de actividad agrícola. Además, esto está atravesado por 6 bulevares, que son justamente esta idea de conexión entre las áreas residenciales y la Central City, la ciudad central. Estos son bulevares que cruzan y se intersectan en el centro, ¿cierto? Eso permite también dividir en 6 partes la ciudad jardín. También está complementado por una línea ferroviaria que circunda la ciudad. Esta es la forma en que ese tren alimenta las ciudades, es esta línea de acá. Alimenta las ciudades intermedias, pero al mismo tiempo recorre toda la ciudad, ¿cierto? Supone también que esto permitiría bajar los costos de transporte. Estos transportes que piensan tanto Howard como Garnier de transporte de personas, evidentemente no son lo mismo que las locomotoras a vapor gigantescas que recorren o que llevan los productos de la industria a los mercados, ¿cierto? No son de ese tipo, son más bien pequeños, son lo que hoy día podríamos llamar tranvías. Sorimata también, el utopista que vamos a ver a continuación, también plantea, de hecho su principal idea es que este tipo de trenes son la forma en que deberían moverse las personas. También son en alguna medida las primeras ideas de transporte público. Antes de esto el transporte público no estaba conceptualizado y no existía. Y claro, entonces estos sectores son principalmente grandes y pequeñas granjas agrícolas en torno a áreas residenciales concentradas, que a su vez están en torno a una ciudad un poquito más grande, que es una ciudad central que tiene principalmente los servicios de una gran ciudad. Esto es lo que les comentaba yo justamente de los tres imanes, ¿cierto? El town, la ciudad, el country, el campo, y el town country, que es como esta idea de ciudad jardín que tiene un poder de atracción sobre las personas para que se vayan a vivir en ella. Este más o menos sería como un trozo de esta ciudad jardín, que además tiene no solamente, como ven ahí, como ven en este plano, no solamente tiene como estos elementos, sino que dentro de cada uno de estos anillos, o de cada uno de estos círculos, además hay otros elementos, como una gran avenida parque,
como calles más pequeñas, como un parque central, como jardines, etcétera. ¿Cierto? Entonces también se transforma, y esta es una de las ideas principales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esta ciudad jardín tenía la idea de que la propiedad del suelo fuese comunitaria? Al mismo tiempo eso entrega la idea de que todos los espacios entre las viviendas son espacios públicos, son espacios que son recorribles por todas las personas, son cosas que no pasan en las ciudades contemporáneas normalmente, porque los patios son privados y por lo tanto hay que llegar a una calle para poder meterse o poder cambiar de dirección. Uno no puede ir atravesando como entre las casas, pero en este tipo de ciudades esa era un poquito la idea. Esto inspira un montón de ciudades en el mundo, y ustedes no, me imagino que han visto bastantes series norteamericanas, donde justamente los niños pueden atravesar entre los patios de las casas y no hay reja en este sentido, ni que hay que doblar solamente en la calle, sino que la gente se mete por todas partes y atraviesan justamente en la propiedad que es pública, que solamente la propiedad privada es la que está, es el edificio de la vivienda y no tienen patios privados. Y la parte exterior de la ciudad era la que estaba reservada para la industria. Bueno, ahí está también como lo que les comentaba antes, justamente esta idea de una ciudad central que sí era un poquito más grande, que permitía un poco más de población. Las ciudades pequeñas de Ciudad Jardín tenían 32.000, mientras que la ciudad central tenía 58.000, considerando que ahí estaban los principales servicios públicos y estaban los principales trabajadores públicos también que entregan los servicios de ese tipo. El tren intermunicipal, etcétera. Bueno, respecto de economía y sociedad, hay principios que también se van a mezclar entre el socialismo, ¿cierto? En esta idea de propiedad pública y cooperativa, pero también mezclado con temas más liberales como la libertad de acción, ¿cierto? De las personas, siempre que se respeten los derechos de los trabajadores y el bien común. El municipio no prohíbe el consumo de alcohol, solo se trata de reformar y no de reprimir. Howard, además, aquí empiezan a aparecer como temas incluso judiciales, lo habíamos estado hablando antes, ¿no? Como en alguna medida Howard diseña su ciudad incluso pensando en algunas normas, como el consumo de alcohol, que no va a estar prohibido, como si se prohibía, por ejemplo, en los falancerios y en los familisterios. Howard presupone que ante la competencia de áreas verdes y espacios de esparcimiento, la bebida no será un flagelo, ¿cierto? Como vamos a poder tomar alcohol sin ningún problema porque después, bueno, hay una calidad de vida importante, no tomamos alcohol porque estamos deprimidos, sino porque queremos solamente como divertirnos. Y ese es un principio utópico que no tiene nada que ver con la cuestión de la ciudad, pero que también estos urbanistas empezaban a pensarlo, y empezaban a introducirlo como normas en un espacio. El espacio comercial es arrendado, ¿cierto? Los dueños son toda la comunidad, pero se arrienda a ciertas personas para que comercien. Y también hay ciertas leyes relacionadas con el control de los precios, y dice el abuso de los precios y la explotación va a estar prohibida y se va a expulsar a la persona que haga eso de esta ciudad jardín. Entonces aquí se empiezan a aparecer, ya cuando empiezan a haber ideas más complejas, empiezan a aparecer ideas de normatividades relacionadas con cómo se vive en esta comunidad. Y eso también es interesante. Y justamente, bueno, uno de los ejemplos que están inspirados en la ciudad jardín se llama Letchworth, que es la primera materialización de los principios de Ebenezer Howard, y esa es un poquito la idea, ¿cierto? Como este edificio, por ejemplo, no es una vivienda, son varias viviendas. Ahí hay una vivienda, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra. Y este espacio público es atravesable, las personas pueden caminar libremente por este espacio que es de todos, que es de toda una comunidad. Principalmente respecto del diseño, estos terrenos fueron comprados por una comunidad en un sector que ya tenía cierto nivel de desarrollo, por lo tanto no tienen esa forma de círculos, pero sí aparecen algunas centralidades menores, tienen alguna relación en términos de forma, pero no es tan exacta porque esto ya estaba diseñado desde antes. Esa es como una de las principales diferenciaciones, pero todo el resto de las ideas son las que Ebenezer Howard planteó, ¿cierto?
Y también hay una de las primeras conclusiones que saca Howard es justamente que hay una brecha gigante entre la utopía y la realidad. Sin embargo, es interesante cómo empiezan a aparecer y estos principios utópicos, más allá de que en términos formales no se materializan tanto, temas como el cooperativismo y otras cosas empiezan a aparecer de forma fuerte en esta y otras formas de ciudad. Respecto de los temas que hemos estado tratando hoy día, me gustaría rescatar algunos que me parecen importantes, sobre todo respecto del concepto más contemporáneo, ¿cierto? No existía la palabra sustentabilidad en la época que estamos conversando. Eh, es muy posterior, ¿cierto? Es de 1984 la idea de sustentabilidad, pero aparece de todas maneras en distintos aspectos. Lo primero es la naturaleza en la ciudad, sobre todo los últimos dos, Tony Garnier y Ebenezer Howard, ya empiezan a pensar de que esto era algo importante, cuestión que había sido olvidada. Hay también una cuestión de escala adecuada, ¿cierto? Estos grandes edificios cárceles creo que no fueron exitosos por lo mismo, porque no eran una forma deseable de vivir, por lo menos la persona que veía ese tipo de planificaciones decía como, esto más bien parece una cárcel que una ciudad. Por lo tanto, hay una cuestión relacionada con la escala, y lo vimos también en los últimos proyectos relacionados con viviendas un poco más bajas, eh, que también aparece como un tema a ser reflexionado por los urbanistas, y por otro lado también el tema de la ciudad paseable. Tanto Garnier como Howard plantean ciudades donde el paseo es una cuestión importante y es relativamente libre, y tiene como esos principios. Y yo creo que esos son tres temas que son contemporáneos, sobre todo porque estos utopistas estamos hablando de que desarrollaron su propuesta hace entre 200 y 100 años antes, y creo que hoy día hemos empezado a olvidar este tipo de cosas. ¿Qué tan paseable, qué tan adecuada es la escala y cuánta naturaleza hay en los barrios que estamos diseñando actualmente? Y esa es una pregunta que les dejo también para que empecemos a reflexionar sobre estas cosas. Si hace 200 años habían urbanistas y no profesionales que estaban pensando en que era importante el tema de la naturaleza en la ciudad, porque hoy día pareció dejar de ser importante y hacemos tantos barrios sin nada de naturaleza, o con una altura horrible que no permite una escala adecuada, o que no tienen pensado justamente cómo se pasea en estas ciudades. La última, disculpen que vaya un poco rápido, pero son hartos contenidos y están pensados para las clases largas que teníamos de forma presencial. De hecho, saqué bastante material de estas diapositivas, había bastante más que decir sobre estas ciudades, pero bueno, ustedes tienen también los textos que hemos estado revisando para poder profundizar si les interesa alguna cosa en particular. Ya nos saltamos con Arturo Soria Mata a otro espacio, ya no estamos hablando solamente de Francia e Inglaterra, estamos hablando de España, un poquito posterior, ¿cierto? A principios del siglo XX. Arturo Soria, que es un urbanista, ¿cierto? Él trabaja principalmente bajo la idea de dos grandes urbanistas como Spencer y Cerdá. Vamos a hablar de Cerdá también con posterioridad. Su principal objetivo, su principal como tema a trabajar, su principal obsesión era los temas de higiene en la ciudad, hacinamiento y principalmente el tema de transporte. Arturo Soria va a desarrollar el concepto de ciudad lineal, que va a inspirar también bastantes barrios en el mundo, y que incluso en ciudades como Madrid tienen sus propios barrios, se llaman ciudad lineal, por ejemplo. Y bueno, también participaba de sociedades filantrópicas, principalmente socialistas, relacionadas con el bienestar social, el urbanismo, y los temas de comunicación y transporte, que eran como con los que más él trabajaba. Entonces, él desarrolló justamente esta idea teórica en principio, pero que después se llevó a la práctica, de ciudades lineales. La ciudad lineal es un modelo de unión de dos núcleos urbanos por medio de una línea. Esta línea, si se fijan acá, es esta. Es el principal forma de articular una ciudad, que es justamente estas manzanas o estos barrios en torno a la línea, que justamente ya sea dos ciudades antiguas o pueden ser núcleos urbanos distintos, como por ejemplo puede ser un núcleo más bien de tipo tradicional con un núcleo industrial. Y él incluso pensaba en una red de ciudades en torno a líneas. Esta idea también va a ser replicada por bastante
urbanistas con posterioridad, con la idea justamente de desarrollar una ciudad que no fuese una cuestión concentrada, sino que fuese una cuestión que se expande por el territorio, en función de los medios de transporte de la época o el desarrollo de los sistemas de transporte de la época. Entonces estamos hablando de manzanas. Este ancho tiene alrededor de 200 metros en torno a esta línea que conecta un sector industrial con un sector residencial, o un pueblo antiguo con un pueblo nuevo, o dos pueblos antiguos, etc. Pero principalmente una ciudad en torno a un eje. Un eje además que tenía un ancho considerable, ¿cierto? No era un eje pequeño, donde se podía encontrar este perfil más o menos. En el centro, el medio de transporte de tipo tranvía, de tipo ferrocarril, luego sectores arbolados, ¿cierto? Sectores que separan, de amortiguación, diríamos, luego calles para otro tipo de vehículos, en este caso automóviles o caballos u otros, luego más espacio público y luego las viviendas. Y la manzana residencial propiamente tal. Entonces, un perfil transversal a esta calle de la ciudad lineal, que si se fijan tiene bastante ancho, tiene alrededor de 40 metros de ancho. Bueno, hoy día vemos carreteras que son mucho más anchas, pero en ese tiempo ustedes tienen que pensar de que Arturo Osorio estaba inserto en el ámbito europeo, donde las callecitas de las barrios y de las ciudades como Madrid, como Londres o como París, eran, sobre todo en las áreas que estaban consolidadas, en las áreas antiguas, calles bastante pequeñas. Entonces, bueno, de los temas que surgen en torno a esta propuesta, que a mí me parece bastante interesante, es justamente la idea de ciudades red, ¿cierto? De ciudades o sectores residenciales que acompañan los principales sistemas de transporte que conectan distintos núcleos territoriales, y que justamente nos hace pensar en una cuestión que es importante, que es la relación entre ciudad y transporte. Dame un segundo. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, también surge justamente esta idea, cómo estamos planificando ciudades hoy. Vemos cómo hace 120 años Arturo Soria estaba pensando en ciudades interconectadas a través de un sistema de transporte de tipo ferrocarril. De nuevo, no el ferrocarril gigante que transporta cosas, sino que transporta personas entre dos puntos, y por lo tanto un sector bastante amigable en términos de transporte, versus lo que estamos diseñando hoy, que son, bueno, o que estábamos diseñando hasta cierto punto, y que, bueno, afortunadamente hoy día es una idea que empieza a abandonarse, que es esta idea de las grandes carreteras, ¿cierto? Esta idea de una ciudad para el automóvil, para el transporte privado, versus otros modelos de desarrollo que justamente están pensando en ciudades que tienen una integración a través de sistemas de transporte público. En este caso, por ejemplo, es la red del sistema de transporte de Curitiba, en Brasil, que es uno de los ejemplos a nivel mundial de transporte público y planificación urbana, donde vemos que el transporte público es lo principal y es lo que estructura la ciudad. Entonces ahí aparecen otros temas, además de los que vimos antes de naturaleza, escala y peatonalidad, que son importantes para la ciudad contemporánea y que empezaron a pensarse ya hace 150 años, y que parece que desde estas propuestas de Arturo Soria hasta las ideas actuales de este tipo de modelo, parece que habíamos perdido el rumbo. Yo creo que ahora lo estamos recuperando, pero todavía falta en que esto sea una tendencia mundial, pero creo que por lo menos los últimos 5 o 10 años hemos estado cambiando también la forma en que pensamos las ciudades en el mundo. Esa es la clase de hoy, así que bueno, ahora abrimos un poco la conversación a las preguntas y a las, bueno, preguntas, dudas, comentarios, ideas que les surjan. Queda abierta la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, profe.
O sea, es no sé si comparación, pero sí que vi un detalle de que está como este espacio abierto, como el patio trasero que usted decía, que es como típico de las películas. Ujú. Y eso, o sea, se puede ver un poco en el proyecto arquitectónico de Aravena en Constitución. Ujú. Eh, que tengo una tía que tiene una casa de esas ahí, Ujú. y a mí me llamó mucho la atención en ese momento porque realmente estaba abierto para todos. O sea, yo podía pasar al patio de toda la gente entre medio, caminar bueno, no sé si ha pasado algo, pero sí existía ese planteamiento. Es que eso es interesante y es una de las cosas que ustedes tienen que darse cuenta durante, bueno, estos cursos y durante el desarrollo de la carrera. Las decisiones que ustedes tomen en términos de diseño afectan a la vida de las personas y modelan en alguna medida, modelan bastante, ni siquiera en alguna medida, modelan bastante cómo se hace sociedad, cómo se hace vida en comunidad, eh, etcétera. Lo estuvimos hablando también en relación con otros modelos utópicos y cómo es la forma que nosotros planteamos de cómo debería ser la ciudad, cómo debería ser un barrio, cómo debería ser una vivienda. eh, Cambia la forma en que las personas se comportan eh, o se deberían comportar. Eh, entonces, son importantes, para bien o para mal, los ideales que tengan los arquitectos y las arquitectas que diseñan. En ese sentido, que Aravena esté pensando en eso y que haya dejado esos espacios, Aravena y su equipo, haya pensado en esos espacios como espacios comunitarios o espacios abiertos, está hablando de que su intención justamente es que las personas convivan y que se pongan de acuerdo y que no haya conflicto en ese sentido, o que si hay conflicto se solucione. Distinto de otros modelos donde todo es patio privado y las callecitas y las calles y los pasajes son muy pequeños. Son conceptos totalmente distintos que dependen de los arquitectos y las arquitectas que las diseñan. ¿Algún otro comentario? Sí, lo mismo, o sea, yo igual antes me preguntaba por qué todos los patios de las casas por los que yo he caminado estaban todos cercados con rejas y era por lo mismo. Ujú, Igual se puede ver como la importancia casi como loca por la propiedad privada. ujú, Debe ser también. exacto. Claro, eso es súper importante, porque claro, más allá yo le pongo la responsabilidad en los arquitectos y las arquitectas, pero esto es todo un sistema de diseño urbano que está en la ley, que tiene como, es una red bastante más compleja que poner la responsabilidad solamente en la profesión. Eh, pero también uno piensa en cuál es el modelo de las inmobiliarias para hacer viviendas en comunas periféricas como la Florida, y tienen un modelo súper específico de vivienda con patio privado, con antejardín, con reja, calles pequeñas, principalmente pensadas en el automóvil, plazas públicas muy, muy pequeñas, que son básicamente lo que sobra, lo que no se pudo diseñar de buena forma, ahí se ponen las plazas. Eh, y eso habla de cierto modelo también que nos atraviesa, de cierto modelo, digo, como económico-social, que nos atraviesa y que nos inspira, a veces inconscientemente. Seguramente para muchos arquitectos y arquitectas es normal planificar de esa manera porque están acostumbrados o piensan que el modelo económico capitalista privatizador es la forma que hay que diseñar. O ya está implantado, ¿para qué vamos a luchar contra eso si podemos hacer estos barrios que son económicamente muy rentables? Aparecen esas preguntas, ¿cierto? Que van más allá de la profesión, que tienen que ver con el modelo que nos rige, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si, cuando estén un poco más grandes, estén trabajando, quieran ir a buscar una casa en la que vivir eh, y una inmobiliaria les ofrece como 40 metros cuadrados de vivienda y 1.800 metros cuadrados de espacio público?
versus alguien que te diga, no, tú tienes 40 metros cuadrados de vivienda, 100 metros cuadrados de patio y calle. ¿Cuál comprarían? ¿La vivienda que comparte espacio público con todo el resto de la copropiedad o su casa con su patio? No sé, es complicado. O sea, por lo menos yo, la casa con el patio grande. Sí, no sé. Porque, no sé, me imagino que tiene que ver como con, con la forma de vida que lleva uno durante mucho tiempo. Eso es lo Por lo general, No, es exacto lo que tú dices. Porque hay una... por lo general uno perdón, No, dale tú, termina. no, que quería decir que por lo general siempre, o sea, desde chico yo he vivido así. Era eso. Claro, hay en alguna medida o sea, como teóricamente se le llama la racionalidad que nos atraviesa, la racionalidad capitalista, la racionalidad neoliberal, es algo que es inherente a nosotros. Podemos ser muy marxistas y podemos estudiar y podemos ser muy socialistas o lo que sea, en términos ideológicos, pero cuando nos presentan este tipo de dicotomía, es imposible que no nos atraviese esa cuestión que es cultural, que es de una sociedad, incluso de nivel mundial, donde el neoliberalismo triunfó, y es imposible como que nuestra racionalidad o nuestra forma de pensar eso no esté presente, más allá de que en términos políticos seamos muy jugados por otras ideas, es muy difícil. Eso se llama racionalidad y también es uno de los triunfos culturales del capitalismo y el neoliberalismo, en verdad. Es difícil sacarnos de esa forma de pensar la racionalidad económica. Profe, disculpe, se me genera como una duda llevando esto al tiempo actual, porque sí un buen plan de vida, pero a la vez también trae mucha comunión entre sí, cosa que hoy en día ya eso hay que pensar en nuevas formas de evitar. Entonces me pregunta, ¿este proyecto, este programa de plan sirve para un tiempo ahora de pandemia o post pandemia? No, me genera esa duda. Esa es una pregunta difícil, es una pregunta que deberíamos estar como contestando cada uno o una de nosotras. En particular yo creo que no son posibles de traer e implantar en la realidad hoy día. Justamente por lo que les comentaba antes, hay una razón o una racionalidad neoliberal que está instalada en nuestros cerebros que sería muy difícil pensar en este tipo de ciudades hoy día. No funcionarían, terminaría cada uno, ¿cierto? Cada una tomándose una parte de este espacio público como lo hacen en los lugares donde se plantea este tipo de cosas, y que después cada uno pone su reja y pelea con el vecino por su metro cuadrado. Entonces el individualismo es tan transversal que es difícil pensar que este tipo de cosas funcionarían, pero creo que hay otras cosas que sí deberían funcionar. Eh, Ese es el tema que hay que pensar, justamente, cuáles son esas cosas que hay que pensar nuevamente, y yo creo que van más bien por el uso de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Así como estas ciudades y estas ideas de ciudades están principalmente pensadas en principios que nacen de su propia revolución, que es la revolución industrial. Creo que las ciudades que deberíamos estar diseñando de aquí en más, de aquí va el futuro, las utopías nuestras, eh, tienen más que ver con nuestra propia revolución que estamos viviendo hoy día, que es la revolución tecnológica y ambiental. Entonces hay temas tecnológicos relacionados con la sustentabilidad, con la sociabilidad, con la forma de comunicarnos, con la forma de generar comunidad, que va más allá de la comunidad física. Deberían ser cosas que deberíamos empezar a pensar. Cómo eso se traduce en la ciudad, así como Howard, como Tony Garnier o como Arturo Soria pensaron en cómo las nuevas tecnologías eh, y cómo la nueva industria permite nuevas ciudades. Nosotros deberíamos pensar cómo la nueva tecnología permite nuevas ciudades. Creo que por ahí va el tema. Entonces, no es cosa de, oye, que me gustan estos principios, son bonitos, lo tomo y tomo una idea de Ciudad Jardín de 1900 y la hago en el año 2020, 2030. No funciona así.
Bien, voy a dejar de grabar para que no quede el video tan largo, pero si hay más dudas antes de que pasemos al siguiente contenido, lo podemos seguir conversando.